superior y superior en escuelas públicas y privadas, y firma de convenios con Secretaría de Medio Ambiente, Comisión Estatal de Agua y Saneamiento AC, 3R y AC Serpiente de Hojas. Damos la bienvenida a los integrantes de nuestro presidium. Doctor Homero Meneses Hernández, Secretario de Educación Pública del Estado y Director General de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala. Maestro Pedro Aquino Alvarado, Secretario de Medio Ambiente en el Estado de Tlaxcala. Ingeniero Isaac Santiago Juárez, titular de la Promotoría de la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR. Maestro Javier Israel Tobón Solano, comisionado estatal de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento. De la misma manera, damos la bienvenida a las autoridades y funcionarios que nos acompañan. Licenciada Liliana Castillo Algarra, encargada de la Oficina de Representación Semarnat en el Estado de Tlaxcala. Ingeniero Marco Antonio Sánchez Pulido, Director de Agua Potable del Estado de Tlaxcala. Doctor Raciel Sánchez Rincón, Director de Profesiones y Educación Media Superior y Superior. Igualmente damos la bienvenida a todas y todos los asistentes, directivos, jefes de Departamento de Educación Básica, directores y rectores de Educación Media Superior y Superior. A continuación, escucharemos el mensaje del doctor Homero Meneses Hernández, Secretario de Educación Pública del Estado y Director General de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala. Muy buenos días a todos y todas, compañeros, compañeras, amigos y amigas de los medios de comunicación y quienes nos siguen a través de las redes sociales. En primer término, deseo agradecer a mi compañero de gabinete, el secretario Pedro Aquino Alvarado, secretario del Medio Ambiente. Muchísimas gracias por apoyarnos en esta estrategia tan importante. Al titular de la Promotoría de la Comisión Nacional de Forestal, CONAFOR, el ingeniero Isaac Santiago Juárez, muchísimas gracias. A Javier Israel Tobón Solano, muchísimas gracias, de la Comisión Estatal para el Agua y Saneamiento. A Liliana Castillo Algarra, encargada de la Oficina de Representación de Semarnat en el Estado de Tlaxcala. Y en obvio de tiempo no menciono a todos y todas las personas que ya han sido mencionadas, pero que desde luego serán estratégicas en este tema que hoy nos ocupa. El cambio climático es una realidad. A pesar de que hay distintas voces en el mundo, en nuestro propio continente, personas muy importantes que están aún en la negación de este fenómeno de carácter natural, el Estado mexicano ha tomado la decisión de identificar y actuar claramente sobre este problema. El tema de cambio climático en el país no está en duda. Hay una ley en tema de cambio climático y hay todo un esquema para la atención del cambio climático. En el estado de Tlaxcala también hay un referente legal y hay una comisión intersecretarial para la atención del cambio climático. En ese sentido, desde el sector educativo, hemos observado y estamos convencidos de que solo a través de la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes es como podremos actuar para contener los efectos negativos del cambio climático. Es necesario, en ese contexto de ideas, trasladar los esfuerzos que hacen las distintas áreas del gobierno federal, estatal y municipal hacia una estrategia intersecretarial y de los distintos niveles y ámbitos de gobierno para que trabajemos de manera conjunta en la educación de los niños y las niñas para que su formación integral contemple su entendimiento como personas vivas y la identificación de otros elementos de la naturaleza
también como entes vivos que están interconectados con su propia vida. En ese sentido, las escuelas tienen 3 tipos de organización formalmente establecidas y reconocidas por la Ley General de Educación. Una ya muy identificada y conocida por todas y todos ustedes, que son los comités de padres y madres de familia, que normalmente se dedican a contribuir en el desarrollo de las escuelas en distintas actividades, desde mantenimientos menores, compra de materiales y la atención a distintas actividades de la escuela de carácter cultural, como el Día de la Madre, como el Día del Padre, etc. También están los comités escolares de administración participativa que el gobierno del presidente López Obrador impulsó en la reforma a la Ley General de Educación en el año 2019, por medio de los cuales los padres y madres de familia con maestros, maestras e incluso niños se organizan para la administración de los recursos de los programas, por ejemplo, de La Escuela es Nuestra. Y para el caso de nuestro estado, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros estableció el programa La Escuela Tlaxcalteca. El tercer componente de organización en las escuelas se denomina consejos escolares de participación social en la educación. Estos consejos tienen 3 niveles de intervención. Uno es precisamente en las escuelas, otros son los comités municipales de participación social en la educación y el Comité Estatal de Participación Social en la Educación. Estos comités, estos consejos tienen la posibilidad de instalar distintos comités. Normalmente se instala a través de este consejo el comité, por ejemplo, de Contraloría Social, el comité de Protección Civil, el comité de Salud, y ahora presentamos a ustedes lo que serán los comités de cambio climático. A partir de este ciclo escolar, las escuelas públicas y privadas tendrán la facultad y obligación de instalar los comités de cambio climático. Se instalarán en educación básica en escuelas públicas y privadas 2.075 comités, incluidos CONAFE, y aquí aprovecho para agradecer la representación de los CONAFES que encabeza la maestra Rocío y que ha mandado una representación. 1.700 escuelas públicas de educación básica, 366 escuelas privadas de educación básica, lo que suma 2.075 escuelas de educación básica, esto es preescolar, primaria y secundaria. Y escuelas de educación superior serán 247 públicas y privadas, y escuelas de nivel superior serán 80, incluidas desde luego públicas y privadas, contando las facultades de las distintas universidades para que participen. En total estaremos impulsando 3.117 comités de cambio climático en el mismo número de instituciones educativas, con lo que esperamos contemplar el esfuerzo de 374,000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes y 34,000 trabajadores de la educación que estarán promoviendo estrategias que ahorita mis compañeros de las distintas secretarías y organismos de gobierno explicarán, pero que buscarán atender 2 ejes estratégicos, 2 ejes de acción estratégico. Uno es el tema de reforestación para plantar árboles, arbustos, árboles maderables y no maderables, arbustos, maguey, etcétera, en los distintos territorios del estado a lo largo del ciclo escolar. Y otro para el tema del agua, para su cuidado y captación. También en su momento, ahorita mis compañeros explicarán las distintas estrategias que hablemos de implementar. Termino agradeciendo a la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros la enorme tarea que nos ha encomendado. Ella, después de observar la ola de calor que vivimos en el estado y en el país, en el mundo, y después de observar las situaciones que estamos viviendo con el tema de lluvias e inundaciones
en distintas partes del estado y del mundo, del país y del mundo, nos instruyó para actuar en consecuencia. Y estoy seguro que la actuación en el marco del sector educativo es la mejor actuación que podemos tomar. Muchísimas gracias. A continuación escucharemos el mensaje del maestro Pedro Aquino Alvarado, secretario de Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala. Muchas gracias. Gracias y buenos días a todas, a todos. Con su permiso, doctor, yo quiero decirles o iniciar mi mensaje con una afirmación. Y la afirmación es que la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros es la titular del Ejecutivo Estatal más ambientalista que ha existido en la historia de Tlaxcala. Y eso lo podemos afirmar solamente con el ejemplo del cambio climático, entre muchos otros, pero con este, porque en estos ya casi 3 años de gobierno se ha avanzado en un tema que antes estaba ignorado. No solo su incorporación al Plan Estatal de Desarrollo, no solo la creación por primera vez de un departamento y destinar presupuesto específico para el rubro del cambio climático son muestras de ello, sino que, como ya lo comentaba mi compañero, el secretario de Educación, existe una comisión intersecretarial de cambio climático que instalamos el año pasado en este estado, solamente 15 años después de que teníamos la obligación de hacerlo. Es decir, había un adeudo histórico que ya estamos acabando en el estado y que precisamente en esta comisión intersecretarial lo que se ha buscado transmitir es que la problemática del cambio climático y sus consecuencias deben ser atendidas no solo por el sector medioambiental, sino por todas las dependencias que integramos la administración pública del estado y los ayuntamientos. En ese sentido, en el marco de la comisión intersecretarial, el secretario de Educación tuvo a bien proponer que, como parte de los comités que él ya describió, pudieran instalarse comités de cambio climático en las escuelas, y ahí es donde nosotros estamos participando. Previamente, como Secretaría de Medio Ambiente, y lo mismo ocurre a nivel federal con mis compañeros de Semarnat, de CONAFOR, de CONAGUA, que nos acompaña, a nivel estatal con la Comisión Estatal de Agua, la Procuraduría de Protección al Ambiente y los 2 organismos dedicados a la fauna, tanto el Instituto de Fauna Silvestre como la Coordinación de Bienestar Animal. Hemos generado programas dedicados a estudiantes de educación formal, estudiantes principalmente de educación básica y media superior, que estuvimos arrancando en esquemas más pequeños y que en este momento, al establecer la estrategia de los comités de cambio climático en todas las escuelas, las más de 3,000 escuelas que comentaba el secretario de Educación, estamos buscando fortalecer la educación ambiental que está marcada por la primera Ley de Desarrollo Sostenible que se publicó en junio de 2022, la primera Ley de Cambio Climático del Estado que se publicó en abril del año pasado, y además la más reciente reforma que existió a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que ahora considera también como parte de su derecho a la educación y a un medio ambiente sano y al desarrollo integral de la vida, el aprendizaje en materia de cambio climático. En todo este contexto, ¿cómo es que vamos a trabajar? Desde la Secretaría de Medio Ambiente generamos el contenido temático, el contenido técnico, que estará a disposición de docentes y de alumnos para el aprendizaje en el aspecto teórico del cambio climático, pero también en la vertiente práctica. Ya adelantaba el secretario de Educación, entre las acciones prácticas que tendremos es, durante este ciclo escolar que arranca, reforestaciones en escuelas que fueron seleccionadas por estar dentro de municipios que son considerados por un estudio que existe de vulnerabilidad ante el cambio climático como los municipios con mayor vulnerabilidad a algunos de los efectos adversos del cambio climático. Municipios que se han vuelto prioridad para las estrategias de esta materia, pero adicionalmente estaremos generando contenido práctico que tiene que ver con la intervención en este modelo educativo de la nueva escuela mexicana de el desarrollo en la comunidad.
de la incidencia efectiva de las alumnas, de los alumnos en su comunidad, evidentemente también desde el círculo más cercano, que es en la familia, en cualquiera de sus concepciones. Entonces, además del contenido que será didáctico, ya se ha estado trabajando con la Secretaría de Educación, con el Departamento de Educación Ambiental a cargo de la maestra María Inés Cabrera, videos que puedan servir como las primeras fases, de tal manera que todos estos comités vayan teniendo, además de documentos escritos, de textos, contenido lúdico que pueda ser reproducido también en aula, y además de todo que acompañaremos con estandarización de seguimiento. Es decir, la conformación de estos comités tendrá algunas facultades, por ejemplo, para dar seguimiento a las plantaciones, en los casos que haya habido reforestaciones, y que se pueda estar midiendo de forma progresiva cuál es la evolución de esto. De tal manera que también nosotros podamos generar estos reportes que el Estado mexicano, que nuestro país ha asumido a nivel internacional en el marco del Acuerdo de París, en algo que conocemos como las NDCs o las contribuciones determinadas a nivel nacional, que son los compromisos que México ante el mundo ha asumido en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. Y esto tiene que ver con un principio que ocurre en materia ambiental que se llama la responsabilidad compartida pero diferenciada. México es un país megadiverso, está entre los países con mayor variedad de formas de vida en el mundo. Entonces, a nivel internacional lo que se dice es, todos tenemos la misma responsabilidad de conservar la biodiversidad, pero quien tiene mayor biodiversidad tiene una responsabilidad mayor. Entendiendo eso, este gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho una apuesta muy amplia de una mayor contribución en la reducción de los efectos del cambio climático, y en ese sentido este proyecto se volverá único en su tipo a nivel nacional, y eso se los puedo adelantar. Recientemente, en reunión que tuvimos la semana pasada con la cooperación técnica alemana, quienes nos van a ayudar para el Sistema Estatal de Información ante el Cambio Climático, adelantamos un poco lo que hoy se está anunciando de forma oficial, que habría de establecerse yo no pensé que eran más de 2.400, ahora sé que más de 3.000, porque ya yo consideraba solamente educación básica y media superior. Todos estos comités y la estrategia que se va a implementar en ello, reconocido así ante la cooperación técnica alemana, será una estrategia única en su tipo a nivel nacional, porque solamente Tlaxcala tendrá de manera oficial establecidos comités de cambio climático, que además serán punta de lanza para poder ser replicados después en otras partes del país. Muchas gracias. Escucharemos a continuación el mensaje del maestro Javier Israel Tobón Solano, comisionado de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento. Hola, muy buen día, secretario. Muchísimas gracias, secretario Homero Meneses, por invitar a la CEAS a formar parte de este comité y aportar, además, con un tema muy importante que es el sistema de captación de agua. Informarles que ahí en la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento llevamos dos temas muy importantes que ya lo dijo también el secretario Pedro. Hay en verdad cantidades históricas en cuestiones de agua y saneamiento, como que en saneamiento, tan solo en saneamiento, esta administración ha invertido más de 412 millones de pesos en temas de saneamiento. Esa es una línea que se ha venido trabajando desde el inicio de la administración. Y la otra es el sistema de captación de agua. Se están haciendo, como ustedes sabrán, a través de la Secretaría de Impulso Agropecuario, más de 500 jagüeyes, pero en el tema de captación de agua, que nos corresponde a las CEAS, nosotros iniciamos un proyecto piloto el año pasado y realizamos sistemas de captación de agua en 16 comunidades, 10 municipios, unos sistemas que en verdad son muy amigables, por decirlo de alguna manera, son económicos también. Los sistemas que se instalaron en las instituciones educativas van de 100 a 200 mil pesos, de acuerdo al
En algunos se tiene que hacer algo de obra civil, en algunos se necesita unas cisternas de 5,000 litros, en algunos instalamos incluso 2 cisternas de 10,000 litros, dependiendo la institución, la zona en la que está y la escasez de agua que hay en las comunidades. Y decirles que ha arrojado unos resultados en verdad impresionantes. La gente, en primer lugar, las instituciones, los alumnos están muy contentos, tienen agua todo el tiempo. De parte de las instituciones no tienen que estar comprando pipas de agua, no tienen que estar sufriendo la escasez, han tenido agua pues todo el tiempo, mientras está lloviendo se va captando el agua. Y aparte, pues desde el año pasado y ya en miras a este año, ya tenemos el recurso para poder instalar 19 sistemas más y estamos buscando la vinculación. Por eso ahorita que nos invitaron y oyendo la cantidad de casi 3,000 instituciones, tenemos un trabajo arduo, un trabajo importante en el que todo el sector aquí educativo va a ser la punta de lanza para poder hacer muchos sistemas. Necesitaremos de la participación pues tanto de las instituciones, de los 3 órdenes de gobierno, que también agradezco porque en todos los programas que estamos haciendo ahí en SEAS siempre está participando de manera continua el sector medio ambiente federal. Agradezco también la presencia de todos nuestros compañeros encargados de las delegaciones. Como lo pueden ver, también aquí las delegaciones estatales estamos trabajando de manera conjunta con este tema de cambio climático. Estamos seguros que con estas acciones vamos a aportar, y solo es el inicio, esas 16 del año 2023, las 19 queremos que se multipliquen. También queremos invitar a la iniciativa privada que guste sumarse. Podemos hacer ahí unos buenos asociaciones civiles, desde luego, agradecer también su presencia, que están sumadas, invitarlas, podemos hacer unos buenos convenios de colaboración y en verdad que estos sistemas, también invitarlos a que podamos ir a visitar uno de estos sistemas para que vean que de una manera muy sencilla se puede captar el agua y se puede manejar. No son sofisticados, pero son muy eficientes. Entonces, pues de eso se trata. Vamos a sumar ahí desde la Comisión Estatal con los sectores que ya dijimos y pronto darles buenas noticias, que esos 19 se pueden convertir a lo mejor en 40, en 50 el próximo año o más, ¿no? Tenemos una tarea, una meta importante. Entonces iniciamos con esto. Muchas gracias por la invitación y estamos a la orden para cualquier duda. Gracias. A continuación tendremos la firma de convenio entre la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Educación Pública y Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala. Gracias. Gracias. Ahora escucharemos el mensaje del ingeniero Isaac Santiago Juárez, titular de la Promotoría de la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR. Muy buenas tardes a todos. Secretario Homero, muchísimas gracias por la invitación. Maestro Pedro, compañeros del sector, pues quiero comentarles que la Comisión Nacional Forestal, pues prácticamente nuestro trabajo es en territorio, es en las áreas rurales, y es ahí en esa zona donde podemos impactar
y es un trabajo que ya se viene haciendo, únicamente tendríamos que sumarlo al tema de los comités. Y el primer punto que yo quisiera tocar acá es el trabajar en el sentido de pertenencia. A nosotros como Comisión Nacional Forestal nos ha funcionado mucho el trabajar con las comunidades, pero trabajar mucho el sentido de pertenencia. Cuando la gente de los bosques, cuando la gente de las comunidades se identifica con el proyecto, se identifican con actividad, los proyectos caminan solos o avanzan más rápido. Y como Comisión Nacional Forestal nosotros seguiremos participando en impartir pláticas en escuelas, en temas referentes a la prevención de incendios forestales, a la producción de planta y reforestación. Para ello les comento que en los municipios de Sopantepetl y en el municipio de Ixtenco se establecieron ya o están en proceso de establecerse 2 viveros comunitarios, los cuales servirán también como viveros escuelas para poder llevar a los alumnos que identifiquen especies, que identifiquen qué es lo que se tiene que plantar en sus lugares de origen. Tenemos que respetar la parte, como bien lo mencionó el maestro Pedro, el tema de la biodiversidad. Si en una zona tenemos magueyes, tenemos que seguir conservando los magueyes. Si en zonas tenemos oyameles, tenemos que seguir conservando oyameles. Si tenemos encino, tenemos que... La naturaleza por sí propia nos está indicando qué es lo que se requiere en cada una de las zonas. De igual forma, también pues nosotros como Comisión Nacional Forestal nos estamos comprometiendo a producir, ya iniciamos ya el proceso de producción de planta para que se tenga para el siguiente ciclo escolar, tengamos disponibilidad de planta, más bien para la próxima temporada de lluvias. Y también desde hace años la Comisión Nacional Forestal ha generado material que lo ponemos a disposición, secretario, para que pueda hacer, hay videos, hay loterías, hay juegos de cultura forestal que se han venido trabajando y que pueden servir y que puede ser aprender jugando, ¿no? Aprender jugando nos ha funcionado y lo podemos aplicar. De igual forma, comentarles que el día de ayer se hizo la premiación del dibujo infantil de la convocatoria nacional, se hizo la etapa estatal, y premiando a niños de los municipios de San Pablo del Monte, de Carpulalpan, de Tlaxco, y es importante resaltar que hubo una participación muy alta de las escuelas de CONAFE, ¿no? de zonas rurales. Seguiremos trabajando en eso, pero no nos esperaremos nada más a esa convocatoria nacional, sino haremos periódicamente algunas convocatorias estatales para poder fomentar el tema de la cultura forestal, pero le sumamos a esto algo más, el tema de las narrativas, el tema de los conocimientos que hay de cada región, ¿no? A veces es importante qué significa un árbol para cada uno de nosotros en nuestra comunidad, ¿no? En el centro del pueblo, en algún lugar, y esto va relacionado con el tema de los altos valores de conservación. Es algo que tenemos que trabajar y también poner a disposición las oficinas de la Promotoría de Desarrollo Forestal de la CONAFOR, que están en San Diego, Xocoyucan, la cual anteriormente era un vivero y que hemos estado trabajando bastante para que sea una oficina escuela también, donde estamos fomentando, porque pues nosotros podemos salir a las comunidades, a las escuelas, a platicar del tema de la conservación, de la producción de planta, de la reforestación, pero tenemos que hacerlo nosotros en casa también para demostrar que sí se pueden hacer las cosas y las podemos ir haciendo. Es importante señalar que también el estado de Tlaxcala se identifica porque el sector estatal y el sector federal estamos trabajando de la mano para cumplir un objetivo importante que ya lo mencionaron los secretarios. Muchísimas gracias, estamos a la orden, estamos para sumarnos y poder encontrar resultados en este convenio que se firma el día de hoy. Muchísimas gracias. A continuación, tenemos la entrega simbólica de árboles por parte de los titulares como banderazo de inicio de la reforestación del ciclo escolar 2024-2025. Recibe del secretario de Educación Pública del Estado, doctor Homero Meneses Hernández, la maestra María Inés Cabrera Hernández, jefa del Departamento de Educación Ambiental de la CPUC, en representación de las escuelas de educación básica.
Recibe también del maestro Pedro Aquino Alvarado, secretario de Medio Ambiente en el estado de Tlaxcala, el doctor Raciel Sánchez Rincón, en representación de Educación Media Superior y Superior. A continuación, invitamos a los titulares de Educación Media Superior y Superior a integrarse en el Presidium para la fotografía oficial. Nada más para agradecer a la compañera Paola Espinosa de los Monteros, muchísimas gracias, encargada del despacho de la Oficina de la Procuraduría de Protección al Ambiente, a mi compañero Moctezuma, Norberto, a todas y todos, y sí, para este importante evento y esfuerzo. Gracias. Igualmente